Buenos días chicos de quinto, ¿cómo les va? Bueno, esta va a ser una clase de cierre cuatrimestral en la que vamos a hacer un repaso por todas las clases que estuvimos viendo desde que comenzó la pandemia y después algunas preguntitas. Bueno, lo primero que hicimos fue retomar un poquito lo que habíamos empezado en las primeras 2 semanas en el trabajo sobre estadística. El primer eje era estadística y probabilidad. Y en eso estuvimos trabajando con estos gráficos, que son gráficos de frecuencia, y allí lo que hicimos fue ver de qué manera, en forma manual, se calculaba el desvío estándar. Recuerden que nosotros en cuarto año habíamos visto los parámetros de posición, que son el promedio, moda y mediana, y en quinto nos toca ver los parámetros de dispersión, que son parámetros un poco más agudos para hacer un análisis más profundo en situaciones en las que, por ejemplo, dos personas tienen el mismo promedio, ¿cómo puedo saber cuál es la mejor? ¿Sí? O si tienen algunos parámetros parecidos de promedio, moda y mediana, así todo cómo hago para elegir cuál tiene mejor rendimiento. En esto habíamos visto que el desvío estándar nos ayudaba de qué manera determinando cuál era más parejo. ¿Sí? En líneas generales, si yo tengo que medir, por ejemplo, un atleta, el más parejo siempre va a ser mejor y va a ser el elegido en el caso de que tenga dos promedios iguales en relación a otro. Bueno, eso fue lo que un poco comenzamos trabajando con algunas tablas de frecuencia y con el uso de la calculadora. Eso fue lo que hicimos en el primer trabajo. Más tarde se vino el trabajo número 2 y acá simplemente teníamos otros ejemplos este, para calcular el promedio, moda y mediana y el desvío estándar y bueno, ver en la manera en que esos parámetros se iban aplicando, por ejemplo, en resultados con grupos de varias personas, por ejemplo acá de 18 personas, y en relación a comparación de dos grupos también. Eso es importante. Ver cómo no solamente puedo comparar a dos personas, sino también que puedo comparar a dos grupos de personas. Bueno, en el siguiente estuvimos trabajando con otro problema más, pero acá ya escribimos algún tipo de conclusión, ¿sí? Para poder seguir avanzando y ya ir cerrando un poquito el tema de estadística. Bueno, vemos en la siguiente clase, estuvimos trabajando con el eje de geometría, en especial el de los ángulos dentro de una circunferencia de radio 1, y ese radio 1 significa que sea una circunferencia trigonométrica. Allí veíamos que cada uno de los ángulos, como por ejemplo en este caso alfa, tiene segmentos dentro de esta circunferencia que lo van a caracterizar, que van a representar algo de ese ángulo. Por ejemplo, acá esta altura representa el seno, esto representa el coseno. Y la tangente que siempre está de este lado, no importa que el ángulo vaya para allá, si el ángulo está en el segundo cuadrante, tengo que prolongarlo para este lado y la tangente estaría acá, ¿sí? Recuerden eso porque fue un error que vi bastante frecuente. Entonces la tangente siempre está del lado derecho. Bueno, acá lo que estuvimos viendo en un principio fueron los 3 segmentos trigonométricos y de qué manera iban cambiando de acuerdo a dónde estaba el ángulo, si estaba en un cuadrante o en otro. ¿Sí? Después de esto pudimos avanzar un poquito más haciendo los cálculos con la calculadora, ¿sí? Viendo en qué cuadrante está y empezar a revisar cuáles son los signos que tienen ese seno, coseno y tangente. Si son positivos, si son negativos, de acuerdo al lugar en el que se encuentre la circunferencia trigonométrica.
¿Mm? Más tarde agregamos las otras funciones, ¿sí? Las funciones inversas a esas, que son la tangente, cotangente, secante, cosecante, de las funciones inversas de las que estuvimos viendo. Entonces, lo que hicimos fue un poquito eh, avanzar en cuanto a la identificación, o sea, ver en qué lugar está el seno, el coseno, la tangente, depende en qué cuadrante se encuentre el ángulo, ¿sí? Recuerden que la tangente siempre está de este lado, siempre está acá. Bueno, otra de las cosas que fuimos agregando fue el uso de estas formulitas. ¿Por qué? Porque más adelante lo que hicimos fue ver cómo hacíamos para calcular esos segmentos. Bueno, y justamente lo que veíamos era esto, que para calcular la secante tengo que hacer 1 sobre coseno. Para calcular la cosecante 1 sobre seno. Y la cotangente 1 sobre tangente. Cosa que no habíamos hecho con seno, coseno y tangente porque recuerden que esas las encontramos en la calculadora. Entonces directamente con presionar una tecla yo puedo calcular seno, coseno y tangente. Pero para calcular la secante no lo puedo hacer en la calculadora porque no hay tecla. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Tengo que usar su función inversa, ¿sí? Bueno, en esto trabajamos acá también con lo mismo. Les di acá un ángulo de cada cuadrante adrede para que ustedes vayan calculando cuáles eran sus segmentos trigonométricos y en relación a eso que los puedan graficar y verificar en forma gráfica y analítica de qué manera esto se relacionaba. Bueno, allí vemos un ángulo, por ejemplo, de 160 grados en el segundo cuadrante y ver cómo el coseno, el seno, la tangente y sus funciones inversas figuran también acá. Bueno, en la siguiente clase estuvimos trabajando con lo que son los radianes. Los radianes en función de el radio. Lo que habíamos dicho era que el radio, si yo tuviera un hilo y midiera este radio y cortara un hilo de esta medida, lo podría poner en el borde de la circunferencia 6,28 veces y un poquito más. Bueno, ¿qué significa eso? Que en la mitad de la circunferencia lo pondría 3,14 veces aproximadamente. Y ese 3,14 es justamente el número pi que ustedes conocen. O sea que si es media circunferencia estamos hablando de un ángulo de 180 grados. O sea que hablar de 180 grados es lo mismo que hablar de pi, que es la cantidad de veces que entra ese radio, o sea en función de radianes. Si yo hablo de radianes, 3,14. Si hablo de grados sexagesimales, son 180 grados. Bueno, así lo que empezamos a ver es la relación existente entre un giro, dos giros, etcétera, y justamente el valor de pi. Después de eso, trabajamos también con ecuaciones trigonométricas, o sea, yo conociendo que el seno de algo, en este caso de x más 30, me da 0,57, ¿cuánto será el ángulo? ¿Sí? Entonces, ¿qué valor tendrá x? Entonces, ahí en lo que estuvimos trabajando es en cómo despejar en una ecuación cuando yo tengo el seno. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo tengo algo sumando, ustedes sabían que lo pasan restando. Cuando tengo multiplicando, lo paso viendo. Pero cuando tengo seno, ¿cómo lo paso al otro lado? Bueno, se llama arcoseno y en la calculadora significa shift seno. Bueno, entonces, eso fue lo que estuvimos trabajando y aclarando en esta clase en relación a las ecuaciones. Bueno, y por último, en la última clase, lo que hicimos fue ese mismo trabajito de las ecuaciones, pero visualizadas en un gráfico. O sea, yo lo que les di es este gráfico y les digo, si esto mide 0,5, o sea, el seno, ustedes van a saber que el seno de x es 0,5. Entonces, ¿cómo hacemos para despejar x? Bueno, lo mismo que antes, nada más que mirándolo en el gráfico. ¿Sí? Entonces ustedes después tenían que graficar y analizar, o sea, realizar el cálculo analítico de los ángulos que representaran esto. Pueden haber infinitos ángulos, pero nada más yo les pedía dos. ¿Sí? ¿Por qué les digo que pueden haber infinitos? Porque, por ejemplo, ángulos que tengan este seno, puede ser este ángulo, que es un ángulo de 30,
grados, pero si yo doy un giro más, por ejemplo digo, bueno, fíjate, acá empieza el ángulo cero. Digo 360 más 30 más 390. Un ángulo de 390, de 390 grados, también tiene el seno de 0,5. Y si le sumo 360 más, también. Y si le sumo 360 más, y así sucesivamente. O sea que hay infinitos ángulos que tienen ese seno. Nada más yo les pedía dos, ¿sí? Que los identifiquemos acá. Uno de este cuadrante y otro de este, con eso funcionaba y estaba bien. Bueno, eso fue todo lo que pudimos trabajar en este cuatrimestre, que fue bastante por la situación. Lo que yo les pido es que ustedes, los que quieran, pueden mandarme una pequeña escritura en Word comentándome cómo les fue, qué les pareció este tipo de trabajo en el marco de la pandemia, pensando en algunos aspectos. Por ahí, si les resultó sencillo el trabajo con el canal de YouTube, que para mí fue una manera de comunicarme mejor con ustedes. Si les resultó fácil hacer los gráficos, ¿sí? Qué cosas les trajeron más dificultades. Y cómo es, y bueno, y que podamos seguir trabajando así. Y cualquier otra duda que tengan también me la pueden escribir o manifestar. Así que bueno, les deseo muy felices vacaciones y nos vemos pronto. Que anden bien.